Bueno, otra vez pregunte. ¿Y cómo eran los géneros musicales? En esa época estaba el bolero, el bambuco, era música colombiana, la guabina, el joropo, el pasillo, todos esos bailes se hacían cuando en los colegios. ¿Y los bailes? Los bailes, por eso, los bailes eran la música colombiana, la guabina, el bambuco, el pasillo, todos esos eran los que ¿Siempre tenía que ser mujer con hombre o...? Siempre. Sí, que bailaban y se hacían eran muchos bailes entre parejas. Sí. ¿Cómo era el vestido de las mujeres? El vestido de las mujeres era vestido ancho, se usaba el cancán. El cancán es ese que Es esa falda que se pone debajo del vestido para que lo mande. La ropa era ancha, el vestido era ancho. ¿Y usaban cosas? Y usaban corcel. ¿Y cómo eran los peinados? Y los peinados eran altos. Se llamaban el arlequín, el globo. El globo es como el las afro. moñas altas. Y los hombres con cabello Corto, toda la vida. Corto. ¿Cómo eran las costumbres alimenticias? En esa época era muy sana la comida. La papa, la yuca, la racacha, mucha fruta, había verdura, había hortalizas. ¿En qué la cocinaban? En estufa de carbón o de leña. Esto en esa época todavía no había carbón. Era con leña que se cocinaba. En estufas o se le hacía un fogón en el piso y con leña se cocinaba. ¿Y cómo era la comercialización de la comida? Llegaba la gente del campo, en animales, en burros, en caballos, y traían el mercado. Y en la plaza se compraba el mercado, pero no había en galerías, sino en el piso. Llegaban y colocaban su producto ahí en el piso y ahí vendían. O con cajones, hacían mesitas así para colocar el mercado. Se utilizaba era la telegrafía. Para una razón urgente, era un telegrama. Por medio de cartas. Por medio de cartas. Sí. ¿Y de que las transportaban en el cambio? Cuando venían de otros lados también. Cuando venían de otros lados, sí, porque por supuesto que la comunicación era que vivía ahí cerca, pues, ¿Cómo eran las personas? El día domingo salía toda la familia a misa. Salir de la misa todos los domingos. De ahí ya salía uno, por ejemplo, ir a Usaquén, era un paseo largo, era como ir a otro pueblo, era ir a otro pueblo. Y esa era la salida los domingos, la diversión los domingos. Salir fuera de Bogotá, como ir a Subas, como ir a Fontibón, como ir a Usaquén, Soacha. Esos eran pueblitos lejanos del centro de Bogotá. ¿Solo existía la religión católica o ya existía? Solo existía la religión católica. ¿Cómo eran los colegios? ¿Cómo eran, digamos, los castigos y todo eso? En esa época sí eran las clases. El castigo en los colegios era con una regla, lo castigaban. Y si no era con regla, entonces lo mandaban a uno allá a un rincón del salón, se arrodillaba uno, le ponían un ladrillo así o algo así. A mí me tocó. En el recreo, salía uno al recreo y jugaba uno a...
tenía. Una pelota, una corriente de caucho, una pelotita así pequeña de caucho. Pantalón fino, como en esa época. Entraba, era jornada, bueno, entraba uno a las 7 de la mañana, salía uno a las 12 de clase, iba, almorzaba y a las 2 de la tarde entraba a estudiar y salía a las 5 de la tarde. El día sábado estudiaba uno mediodía. Ven, ¿y cómo construían las casas? Y las construcciones de las casas, los materiales que utilizaban en esa época para las casas era el adobe. Eso lo hacían con barro. Y lo pegaban con greda, con barro se pegaban el adobe. Las tejas eran en teja de barro. Y por ejemplo los techos los hacían con caña brava y barro. Y llegaban eso con barro, como decir así la caña brava, y aquí le echaban barro para pegar, para que quedara así pegado. ¿Y los obreros tenían máquinas? Nada, una obra de mano, completamente de obreros. Eso no había nada de máquinas. Ni camiones que sacaban. Nada de eso, nada, era todo a mano. Pero tenían herramientas que eran como pala. Entonces era la todo eso. pala, la pica, la barra. Usaban la barra para hacer los huecos, la chamba. Como la, digamos, con la lo hacían ahí, donde caían. Sí, en esa época no había, metían tubería como, digamos, el acueducto, o la cometida del agua, eso lo hacían en un solo sitio. O, digamos, en el lavadero era donde metían la tubería. Y en la cocina, de pronto que metieran un tubo y una llave y en la cocina. Y decían es que El había baño, como, no había más. El baño era con tubo. No había regadera ni nada, sino colocaban un tubo. ni calentadores ni nada. Nada de eso, ni calentador, nada. No había paso para... No había letrina. El baño era una letrina, era un hueco, muchísimo que hacía. Digamos, eso Que sí quedaba al pico una base así levantada y ya nomás. No, la letrina. Y habían, digamos, ríos. Inclusive que el centro de Bogotá está edificado encima de un río. El río de Bogotá, no lo escuchado, por debajo de un río construyeron el centro de Bogotá. Y estaban las placas de... ¿Cómo que están las placas? ¿Simón Bolívar? ¿Simón Bolívar? Monserrate. ¿Ah? ¿No era Monserrate? Ahora que me acuerdo. ¿Qué cosa? No había papel limpiaban? higiénico. Con periódicos, con revistas, pues sí, me acuerdo que llegaron. No, Mamá, estamos grabando, ¿me puede callar? o con tuzas. Yo me acuerdo yo me acuerdo que cogían y se ponían a hacer los cuadritos. Cortaban así el periódico, un cuadrito y en un alambre lo metían en el periódico. ¿Qué pasa? Pero así fue y así era.